Bueno, esto vendría a ser la continuación del comienzo, del final del capítulo quinto, el comienzo del capítulo 6. Le vamos a llamar clase 5 a la anterior A y a esta le vamos a llamar clase 5B. Hemos dado las clases 1, 2 y 3 antes de que se interrumpiera el contacto por cuestiones de fuerza mayor. Luego la clase 4, A, B, C y D. Y ahora empezamos ya en la clase 5. En realidad la clase 1, 2 y 3 debieron ser clase 1, A, B y C, pero bueno, hice números 1, 2, 3, por eso nos han quedado al principio, en la primera temática o la primera aproximación a los temas de esta materia, nos ha quedado 3 clases y luego 2 clases más y ya está la quinta. Que debería ser la tercera, está ya en el capítulo 6 del libro. La pregunta, ¿cuándo nace un Estado? Decía en la parte anterior, es recurrente, es común en los estudios de ciencia política, en los estudios acerca del Estado, y se dan muchas teorías. La forma clásica de estas teorías, que probablemente está inspirada en los estudios de Hermann Heller, un politólogo alemán de mediados del siglo XX, un socialdemócrata, a pesar de que vivió en épocas de Hitler o pre-Hitler, tiende a explicar cómo el Estado nace hacia el 1400, años más, años menos, expropiando partes del poder y de la actividad y de las funciones que antes estaban en manos del sistema feudal. Y entonces aquí les recuerdo el gráfico de la página 78, si no me equivoco. Sí, en donde se habla de distintas formas políticas. De esas formas, la tribu sería la más antigua, la polis y la antigua ciudad romana serían en segundo lugar, luego los imperios ya en épocas posteriores a Cristo, y luego en tercer lugar los sistemas feudales. La vieja o alta Edad Media con un sistema puramente feudal y la baja Edad Media en transición hacia la modernidad con un sistema que suele llamarse estamental. En el sistema feudal, que es el que tenemos hacia fines del primer milenio, lo que nosotros encontramos es que los territorios nacionales europeos en general estarían bajo el poder de reyes, de monarcas, pero que estos eran muy débiles y debían su título y su poder a alianzas con feudales de inferior condición nobiliaria, pero ciertamente mucho poder fáctico, duques, condes, marqueses, etc., varones, y que de ellos dependía en realidad la elección o la permanencia del rey, la elección de la casa real o la permanencia de un determinado miembro de esa clase real como rey. Era un vínculo personal entre los nobles y el rey y no entre la gente y el rey. Esto creo haberlo dicho en la clase 4D también. En el estado estamental este esquema perdura, pero con ciertos cambios. Aparecen nuevos actores como por ejemplo las ciudades libres, aparecen nuevos actores como la burguesía, clases económicas que ahora son objeto de decisiones políticas, etc. Y como siempre, porque en la primera época feudal estaba la Iglesia Católica. Bien, esto tenemos que entender entonces que el Estado en algún momento, hacia finales de 1300, 1400, 1500, está emergiendo en Europa, expropiando, como decía al comienzo de este video, o quitándole poder a los distintos grupos, a las ciudades, a los nobles,
celebrando alianzas con distintas clases sociales, etc. Y esto produce un fenómeno, una forma política que tiene características sustantivas, que tiene características propias a partir de precisamente la expropiación o la quita de poder político a las estructuras que le precedieron. Las características resultantes de este proceso de expropiación del poder de otras formas políticas, poder que no solamente es político, sino que puede ser económico, etc. En el libro que tenemos colgado en WordPress son 5, son 4. Sí, son 4 y están en páginas 87-88. La primera característica del proceso de emergencia o de nacimiento del Estado es la consolidación de un orden económico a través del comercio, expediciones transoceánicas, etc. Esa sería la primer pelotita o primer bullet. La segunda, en el orden cultural e ideológico, una determinada visión del mundo clásico y de sus organizaciones políticas, cultural e ideológico. Se evoca la unidad política de aquellas formas, la unidad del Imperio de Alejandro, la unidad de la Roma y de la Grecia republicanas, y no la diseminación o disgregación del poder en la época feudal, que, como les decía recién, si bien había un rey, este tenía mucha fragilidad política porque dependía de esos pactos personales de vasallaje, dependía que también se celebrasen y se cumpliesen. En segundo lugar, la segunda pelotita es la tercera, perdón, la administración de la coacción a través de la producción de la ley, de su aplicación, de una burocracia profesional entregada al servicio del Estado. Casi dos características diferentes, o tres: la creación de la ley, la creación de un poder judicial, que podría ser la primera o la primera y la segunda, y en tercer lugar, la creación de una administración política. Y la cuarta pelotita sería: en el ámbito de la violencia tiene lugar la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la aparición de Fuerzas Armadas permanentes que antes eran temporarias. Los ejércitos hasta el 1300 o 1400 se alquilaban, los estados no tenían ejércitos propios. Y una conclusión: la construcción del Estado equivale pues a un proceso gradual de expropiación de los medios de dominación política, producción legal, administración de justicia, recaudación fiscal, recursos militares, relaciones diplomáticas. Recursos que las formas preestatales que en las formas preestatales estaban dispersos, que encuentra este proceso muchas resistencias, que genera conflictos, etc., pero que surge, que finalmente se estabiliza. Es la famosa historia que nosotros, por lo menos en mi época, estudiábamos en la escuela primaria, como para explicar el descubrimiento de América, nos contaban que había un rey que era Fernando de Aragón, que se había casado con una reina que era Isabel de Castilla. Entonces habían logrado que se uniesen por un vínculo de matrimonio dos reinos importantes, hicieran alianzas muy fuertes o sometieran a los demás y luego siguieran para abajo y expulsaran a los moros y además se expandieran a América Latina. Esto es lo que tiene el proceso. En una publicación mía son más o menos los mismos. Yo agrego el sistema de recaudación de tributos, si es que aquí no está. También doy 5 características
pero creo que lo más importante, un poco no lo subraya el texto nuestro, además de lo económico, además de lo cultural, además de las Fuerzas Armadas, además de la ley, la producción, la aplicación de la ley, la burocracia, en primer lugar lo que ha aparecido es una concentración de poder político puro, una idea de soberanía, de que los grupos sociales están incluidos en un Estado que es muy superior y muy absoluto con respecto a ellos, por eso es soberano, y que además ese Estado está en manos de un rey al cual también se le llama soberano. Esta idea de una concentración del poder dentro del Estado y de una concentración del poder del Estado con respecto a otros grupos es lo que realmente caracteriza toda e incluye globalmente a todas las demás características y caracteriza a todos los demás estados. El rey ahora tiene independencia tanto interna de los grupos que rivalizaban con él y externa de otros reyes, de pretensores diversos de la Iglesia Católica, etc. Bien, luego en el resto de el resto del libro, digamos, en lo que sigue, página 88, página 89, hay un punto que se llama, bueno, aparte del origen del término Estado, que evidentemente lo pueden leer por ustedes solos, está las distintas maneras de explicar la legitimidad del Estado a través de filosofías políticas que nacen en la época. En cuanto al origen del término Estado, si tengo un par de minutos, efectivamente el primero en que lo utiliza es Maquiavelo. Maquiavelo dice los estados se dividen en repúblicas y principados, y con eso dice varias novedades, pero fundamentalmente dice que la forma política que es el Estado y que puede tener la modalidad de república o puede tener la modalidad de monarquía o principado. Antes la palabra Estado no se utilizaba como sustantivo, se utilizaba como adjetivo, como adverbio, como genitivo, es decir, el estado de las cosas, el estado de la república, y a partir de Maquiavelo le empezamos a llamar así. En páginas 89 y 90, entonces, argumentos legitimatorios de la aparición del Estado, es decir, no solamente el proceso que acabamos de describir en lo económico, en lo jurídico, en lo político, sino verdaderas justificaciones filosóficas. El libro trae 4 filósofos: Nicolás Maquiavelo, Juan Bodino, Thomas Hobbes, perdón, son 3. Hay otros, por supuesto, de aquí que me equivoqué. Antes de pasar a ese tema, van a encontrar que subo con más detalle lo que es objeto de clase 5A y 5B. La vamos a subir probablemente con el título clase 6. Una serie de videos en donde con más amplitud toco estos temas que preparé para la comisión 6250 justo unos días antes de que se me corte el internet a finales del mes de abril. Entonces, con esto creo que podemos terminar la clase 5 y continuamos con el capítulo 5 con los videos retitulados que preparé para la comisión 6250, y luego vamos a ir a ver esos filósofos: Maquiavelo, Bodino y Hobbes. Bueno, muchas gracias por hoy, esto basta. Hasta luego.